Bueno, perdón, tenía así el micrófono. Bueno, en nuestra jornada de este día, vamos a ver la posición y las características de los grupos y los periodos en la tabla periódica. El día de ayer habíamos definido un poco a qué nos íbamos a referir con periodos,
a qué nos íbamos a referir con grupos y hacíamos la relación a los diferentes, o sea, hacíamos la diferenciación de los números romanos y los números cardinales, ¿sí? Entonces pudimos ver el día de ayer cómo los grupos los íbamos a encontrar fundamentalmente en la parte superior de forma vertical. En cambio, los periodos los podemos encontrar en forma horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que fundamentalmente debemos seguir revisando cuando nos mencionan eso. Ya la próxima semana, bueno, ya comencé a preparar la guía de la próxima semana y la próxima semana vamos a ver más de esta situación, de esta parte de los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la mayor parte de la semana, perdón, la mayor parte de la semana vamos a ver eso, algunos ejercicios y van a estar trabajando en equipos. Estoy creando las, eh, las salas, los Jamboards, porque van a estar trabajando en equipos, pero su trabajo lo van a estar entregando de forma individual. Y yo voy a ver eh, el trabajo que estén haciendo, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a compartir el enlace de la carpeta bueno, por sección, y cada uno va a poder estar trabajando en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo que van a hacer es como a partir de una imagen van a trabajar, ¿sí? Como a veces yo he estado trabajando en Jamboard, que subo la imagen, sobre la imagen hago las diferentes, ¿cómo se llama? Las diferentes operaciones para que me puedan comprender esa parte. Ya vamos a hacer algún ejemplo para que me puedan seguir el ejemplo y de esa forma tener, tener los diferentes ejemplos. Muy bien. En este momento, déjenme ver, este, quiero ver algo. No encuentro, espérenme un momento. Bien, para nuestro contenido socioemocional, para esta jornada, tenemos, no sé los demás, pero a mí me tocó la mamá más linda y más hermosa de todo el mundo. No hay más, ¿sí? No hay más que poder decir de esta imagen. Sí, bueno, definitivamente, yo lo que les puedo decir es de que no tenemos, cuando estamos pequeños, cuando uno está pequeño, no tienen ni la menor idea de cuánto significa o puede significar la mamá este, para, para todos nosotros, para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, tal como lo menciono ahí, hay que cuidarla, ¿sí? Muchísimo hay que cuidarla. Dice, demuestra cuánto amas a tu mamá, ¿sí? Considérala que cuando te da un consejo, te está dando parte de su experiencia en la vida.
¿sí? Y muchas veces, muchos de todas esas experiencias han tenido que ver con algún tipo de sufrimiento. Así que los invito, los motivo a que a cuidar mucho a su mamá. Bueno, vamos ahora a recordar un poco esta parte y a decir y definir qué es un periodo y qué es un grupo. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir un momento para que podamos realizar ¿cómo se llama? Este pequeño momento de diálogo, ¿de acuerdo? Eh, Bien, voluntarias que quieran participar mencionando qué es un periodo y qué es un grupo. Les escuchamos. Pueden levantar la mano y de esa forma le damos el orden para que puedan participar. Bien, Dana, lo escuchamos. Bueno, pues según lo que entendí yo, el periodo es el ordenamiento en horizontal. Sí, ordenamiento horizontal. Están ordenados por la masa atómica, según la masa atómica que tienen. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir sobre los grupos o le damos oportunidad a alguno de sus otros compañeros? Los otros compañeros. Ok, está bien. Bueno, gracias, Dana. ¿Alguien más que quiera hablar sobre los grupos? ¿No? Bueno, muy bien, Rigoberto. ¿Lo escuchamos? Los grupos de la tabla periódica son donde se van ordenando los elementos y existen, según lo veo acá, existen 7, perdón. Muy bien, gracias. Bueno, como lo ha podido mencionar Rigoberto y como lo ha mencionado Dana, ¿verdad? Los periodos son los que se encuentran formando filas, ¿sí? Es decir, de forma horizontal, y los grupos son aquellos que van a estar de forma vertical. Ahora, cada vez que mencionamos, ya sea un periodo o un grupo, nosotros debemos de tener en cuenta que siempre hay un momento que tanto los periodos como los grupos tienen una pequeña intersección, ¿sí? Es decir, se van a tener un punto en común, o sea, el resultado o lo que nos esté señalando en ese momento se va a tratar de un elemento químico, ¿sí? Bien, aquí tenemos en nuestro organizador gráfico y leo literal lo que ahí va mencionando. Dice, puede observarse la forma de cómo el carbono tiene cierto número de protones. Que le dan la característica de ser carbono. Aquí tenemos nuestro número de protones, aquí, en el número atómico. El número atómico, recordemos que es el que nos está diciendo cuántos protones tiene.
Bien. Entonces, característica de ser carbono. Igualmente, puede tener 6 u 8 electrones y seguir siendo el carbono. ¿Recuerdan que mencionábamos un poco el caso en una de las jornadas anteriores, no recuerdo en cuál, pero mencionábamos que 14 es el número másico? Resulta de sumar el número de protones o el número de neutrones con el número de protones. 8 más 6 tenemos 14. Aquí tenemos el número másico. ¿Sí? Hacíamos una pequeña reseña de cómo el carbono, este que dice 14, es un isótopo radiactivo que va a servir o ha servido para los científicos, para los investigadores, perdón, el uso de este isótopo radioactivo sirve para datar muchos de los dinosaurios que conocemos. ¿Sí? Primero, vean la importancia. Primero, logran saber si el hueso o la parte que se ha encontrado es real. ¿Sí? Porque existen algunas mezclas de algunos materiales que al combinarlas parecen o son muy parecidos a los reales. ¿Sí? Bueno, en las películas nosotros hemos podido ver mucho de eso. Entonces los científicos con este radiocarbono 14 hacen las pruebas y de verdad definen si en realidad es real. Ok. Bueno, pasamos al ejemplo de la derecha. Y aquí tenemos a hierro. ¿Sí? Bien. En este último caso, ser dos isótopos del mismo elemento. Perdón. Si lo que falta es un electrón, entonces se habrá cargado convirtiéndose en un ion. Ahora, de todo lo que acabamos de mencionar, ¿qué se puede decir del hierro? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos agregar del hierro? Fíjense que esta imagen de hierro me gustó mucho porque en esta parte de acá de la izquierda lo que tiene es el número atómico que nos está revelando el número de protones, ¿sí? Tiene acá en el 55,847 lo que nos está indicando es la masa atómica, ¿sí? Aquí nos está indicando otro tipo de características físicas. El símbolo, el nombre, aquí nos está indicando la configuración electrónica, es decir, ¿se recuerdan ustedes cuántos protones o el número atómico del argón? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes? Bien, y si no, vamos a ver a la tabla de la cual habíamos mencionado, páginas 98 y 99 del libro, y ahí ustedes pueden observar el número atómico. Yo lo que quiero que ahora comprendan es lo siguiente. Aquí está en una posición que dice 3D6, ¿sí? 3D6. Y dice 4S2. ¿Se recuerdan a qué nos referíamos con esos números, letras y exponentes? ¿Alguien que quiera participar y recordarnos de qué se trata eso? Levanta la mano. ¿Qué es lo que mirábamos? ¿Qué es lo que mirábamos para cuando estábamos tomando en cuenta? Son 4, ¿verdad? Son 4 letras que vamos a estar utilizando para ello. ¿Alguien me puede recordar qué son esos? María Jimena, gracias.
Usted se refería a los elementos que hemos estado viendo. Sí, a los elementos que hemos estado viendo. Bueno, en este caso, le voy a presentar de nuevo la pantalla para recordarle. Tenemos aquí dos letras, ¿verdad? Tenemos S, tenemos D. Aquí tenemos 4S2, 3D6, pero tenemos algunas otras letras que también hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerda de eso? En realidad no recuerdo muy bien. Ok, ya le voy a recordar. Vamos a ver, maltés. No sé, pero me recuerda a lo de las proyecciones. Ah, ok, muy bien. Proyecciones, Porque hay letras P, S. ¿se recuerda de las otras letras? No, No, muy esas bien. son las que más me acuerdo. Ok, perfecto. Sí, son, Que de también hecho, estaba. correcto, de hecho son las que utilizamos con mayor frecuencia, las S y las D. Ok, también teníamos esto se le llama configuración electrónica, ¿sí? La configuración electrónica. Entonces, María Jimena, no recuerdo qué fecha de la semana pasada es que estuvimos abordando este contenido, y lo que habíamos mencionado un poco era sobre, creo que ya se recordó, ¿verdad? ¿Sí? María Jimena. A que le iba a decir que yo recuerdo que ya se me vino algo a la memoria, era que eso lo vimos en una clase como grabada en YouTube. Muy bien, muy bien. Fue la semana anterior, sí. Y se les explicaba cómo íbamos a ir sumando. Sí, correcto, correcto. Era la que estaba grabada. ¿Sí? Bien. Entonces, se le llama configuración electrónica y es lo que nos permitía saber cuántos y cómo y dónde podíamos encontrar determinados electrones en la nube electrónica del átomo, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente a eso era lo que se refiere, o eso es lo que se refiere estas letras que tenemos acá. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta parte? ¿O cómo podemos integrar toda esta parte? Porque hemos visto una cosa, hemos visto otra, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Entonces, justamente este es el momento tan esperado en el cual nosotros vamos a poder comprender por qué la tabla periódica entre ideas de una persona, entre ideas de otra, viene a construirse de esta manera. ¿Sí? Habíamos mencionado que todas estas casillas que tenemos a la derecha, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De un momento solo permito el ingreso de algunos de sus compañeros, ya es algo tarde. Pero bien, son 6 elementos, ¿sí? 6 elementos que estamos aquí. Ahora, recuerden que de estos elementos, permítame, Neftalí, ya le doy la palabra. Estos 6 elementos, quiero ver, solo una pregunta, María Jimena, ¿tuvo alguna dificultad en el ingreso? Porque, ¿cuántas veces está? Solamente una, ¿verdad? ¿Tiene problemas en la conexión? Sí, ¿verdad? Salió María Jimena. Bueno, vamos a esperar a que ingrese. Ok. Sí, ¿le escuchamos, María Jimena? Okay.
Nada, que yo entré desde la laptop porque estaba en el celular, pero entré Ah, desde ¿verdad? la laptop. Ok, perfecto. Qué bueno. Pensé que había tenido algún problema de conexión. Ok. Neftalí, ¿dónde estaba? Había levantado la mano. Neftalí. Ah, aquí, acá está. Dígame. Ah, que le iba a decir que si dejaba entrar a una compañera porque dice que la sacó de la reunión, pero dice que ya la dejó entrar. Ah, ok, muy bien. Oh, bueno. Fíjense que sí, no sé, ayer me ocurrió algo con otra sección relacionada a eso y a mí me sacó de la reunión, eh, pero bueno, se solucionó el problema, ¿verdad? Bueno, voy a continuar explicando esta parte. Entonces, decíamos, son 6 elementos, ¿sí? Y ahora, este grupo de acá, de esos 6 elementos, más este grupo de acá, que son 2 elementos, tenemos todo el gran grupo A, como lo mencionábamos en la jornada de ayer, mencionábamos que estos 6 elementos y estos otros 2 elementos, ¿sí? Grupos, me refiero a grupos, constituyen los elementos representativos. ¿Sí? ¿Se recuerdan que estos 6 eran los representativos C, estos 2 eran los representativos A, y que justamente en medio teníamos el bloque B, y este bloque B constituye los elementos de transición y que yo les mencionaba que estos que están abajo constituyen los elementos de transición interna, ¿verdad? Bien, también mencionaba el día de ayer de que los grupos están siendo representados por medio de un número romano, de un número que también se pueden dividir como 1A, me refiero a los romanos 1A, romanos 2A, romano 3A, ¿sí? Hasta llegar al grupo romano 8A. Eh, Contarles de que el grupo 8A hubo un momento que también se le denominó grupo cero, ¿sí? Grupo cero que conforma o contiene los gases nobles son poco reactivos. De hecho, su descubrimiento ha sido, uno de los primeros fue Zenón, ¿sí? Zenón, y que, si no mal me recuerdo, significa como holgazán, haragán, ¿sí? Precisamente porque no es muy reactivo, ¿sí? Entonces, eh, por esa razón es que a todo el grupo le habían considerado el cero, pero lo dejaron al final como numeral romano 8A, ¿sí? Ahora, el día de ayer también yo les había mencionado diferentes nombres que se les daba a los grupos representativos, a los 1A, 2A, y habíamos mencionado que el grupo 1A, que tienen este color naranja, sí, sí, color ladrillo, llamémosle. Tiene como nombre grupo 1A o alcalinos, ¿sí? Son metales, estos son metales. Todo este sector de acá son metales. Entonces, grupo 1A o alcalinos. Este que es un poco sí más naranja. Tenemos grupo 2A o alcalino térreos. El grupo, vean, este grupo ya color amarillo, ¿sí? Este grupo ya color amarillo, se llama térreos. Vean, solamente térreos. El primero es fácil reconocerlo porque alcalinos. Sí, acuérdense del litio, ¿sí? El litio, las baterías de litio, las tenemos como alcalinos, ¿de acuerdo? El grupo 2 ya es alcalino térreos. Y el 3 es térreos. Entonces el grupo 2, ustedes, sé que es una palabra un poco más difícil,
Pero si se aprenden el grupo 1A, su nombre, y el grupo 3, ¿sí? Son alcalinos y térreos, y entonces el grupo 2 simplemente será los alcalino-térreos, ¿verdad? A los del grupo 4, vean, aquí está el carbono, ¿sí? Este el sílice, el germanio. A todos ellos se les llama el grupo 4, como ustedes lo pueden observar acá, pero también se les llama carbonoides o toda la familia del carbono. Tenemos aquí el nitrógeno en este color como celeste, ¿verdad? Y ese es el grupo 5, 5A, se le llama nitrógeno o nitrogenoides. Al grupo este de coloración morado es el de la familia del oxígeno y se les llaman también anfígenos, ¿sí? Anfígenos. Y anfígeno significa eso, familia del oxígeno. En la número, perdón. En el grupo 7A, o este color como lila, ¿qué? Violeta, ¿sí? Tenemos a los halógenos. Se le llaman halógenos, ¿sí? Bueno, ustedes han escuchado sobre los halógenos principalmente en las lámparas, ¿verdad? Diferentes tipos de halógeno tienen que ver con lámparas, con algunos tipos de bombillos o focos, ¿sí? Y en realidad es porque contienen este tipo de elementos, ¿sí? En su estructura, que le dan esas características de incluso poder iluminar más. Ahora, ¿por qué se debe preferir de alguna forma los LED? Porque estos halógenos, cuando están en forma de gas, viajan a la atmósfera, pasan diferentes capas y cuando llegan a la troposfera logran dañar o logran ir desintegrando la capa de ozono, ¿sí? Entonces, es también muy importante saber esa aplicación como contenido a la vida precisamente porque estos dañan la capa de ozono. También se les llama halógenos, ¿sí? Halo, halo, viene de sales, ¿sí? De sal. Y precisamente todos estos halógenos, de la parte buena es esta que les estoy mencionando, puede formar, ¿sí? Puede formar uniones con los alcalinos y los alcalinotérreos de una forma muy fácil, ¿sí? Son muy reactivos los halógenos. Y si se encuentran ante los alcalinos y ante los alcalinotérreos, hacen reacción muy rápido, ¿sí? Muy, sumamente rápido. Es interesante la reacción que hacen. Y forman sales, diferentes tipos de sales. Por ejemplo, tenemos sodio aquí y cloro aquí, van a formar a través de un proceso químico, por supuesto, cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Quién sabe a qué nos vamos a referir con cloruro de sodio? ¿A dónde han escuchado ustedes el cloruro de sodio? El cloruro de sodio es sal. Es la sal de mesa, la sal común. Muy bien, gracias María Jimena, muchas gracias. Es la sal de mesa, ¿sí? Tenemos también, y ustedes ya se van a dar cuenta de que si todo esto ustedes ya lo conocen, ya tienen algún tipo de relación, pero ya en esta parte se vuelve más interesante todo esto, porque nos damos cuenta de que algunas reacciones ya las sabíamos, pero no sabíamos la base científica que se fundamenta en la tabla periódica.
¿qué vamos a formar o qué se va a formar si lo que se combina es el yodo con el sodio? ¿Qué creen ustedes que se va a formar? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, vamos a elegir algún compañero, veamos. Joana Flores, de séptimo B. Joana, ¿se encuentra? Bueno, quizá no. Raquel Hernández. No, vamos a ver, no sé, ¿y por qué se desconectan? No se desconecten, que simplemente es una, sí, varios se desconectaron. Bien, vamos a ver, el nombre de esta sal es yoduro, ¿sí? Yoduro de sodio. Vamos a ver un poco parte de ello, ¿sí? Parte de ello lo vamos a ver, déjenme, si no me equivoco, en el próximo periodo, ¿sí? En el tercer periodo. Vamos a ver como ya una sustancia, si le vamos a poner nombres, y vamos a utilizar simuladores que estén construyendo muchas de estas moléculas. De hecho, para la próxima semana, mm, ustedes también van a utilizar los simuladores y vamos a trabajar con la plataforma de Santillana también a estar construyendo moléculas, a estar determinando masas atómicas, a estar determinando números másicos, ¿sí? La otra semana va a ser de mucha interactividad con diferentes plataformas para ir resolviendo diferentes ejercicios, ¿de acuerdo? Bien, yoduro de sodio. Eso es lo que nosotros podemos retomar con esta parte del yoduro de sodio. ¿Ustedes alguna ocasión han escuchado sobre la sal yodada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? La sal yodada. Entonces la sal yodada, o sea, cuando combinamos sal de mesa y sal con yoduro, o sea, cuando combinamos cloruro de sodio, ¿sí? También hay como ciertas normas nutricionales que dicen que debe contener un poco de yodo también. Entonces, hacen una combinación sobre sal yodada, cloruro de sodio y yoduro de sodio, y de esa forma crean la sal yodada. Entonces, lleva pequeños porcentajes de yoduro de sodio que le hacen mucho beneficio al organismo, principalmente en las glándulas de la tiroides. ¿Sí? Entonces es muy importante, permite muy bien el crecimiento y también ayuda a la mejor función de la tiroides. Sí, que lo tenemos ahí por la garganta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento?
necesito que me opinen algo en relación a esto. ¿Cómo se va observando ahora la construcción, el orden de la tabla periódica y los diferentes contenidos de los últimos contenidos reflejados ya de verdad en lo que es esta tabla periódica? ¿Se va comprendiendo más? ¿Va siendo más fácil el poder comprenderla? ¿O al contrario, ya, Sí, profe, es más fácil. verdad, es más fácil? Ok, muy bien, me alegra eso. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, en estos grupos, vean, aquí únicamente estamos hablando sobre los grupos que tienen a los elementos representativos, ¿sí? Que son de los numerales A. Pero también están los numerales B, ¿sí? De los numerales B. No hablamos mucho, por el momento no hablamos mucho. Tenemos suficiente información para nuestro nivel en séptimo grado con los elementos representativos, ¿sí? Ya vendrá octavo grado, noveno grado, primer año, segundo año, ni se diga, en el cual las aplicaciones son mucho más grandes y mucho más específicas, y nosotros vamos a obtener por el momento las, ¿cómo decir? Los elementos representativos nada más. Bien, tenemos en esta parte, dice ubicación de los elementos de la tabla periódica según sus características. Y dice lo siguiente, la página no me acuerdo, déjenme ver. Es ahí por la página 104, 105, ahí recuerdo. Yo por el momento no tengo el libro a la mano. Y déjenme ver, perdón, no tengo el libro a la mano. Y profe, no es 104. Ah, 104, ok, gracias. Sí, es que no recordaba muy bien porque, bueno, no tengo la seguridad, pero sí me recuerdo que está por ahí y no tengo el libro a la mano, pero lo que vamos a hacer es, voy a compartir lo siguiente porque sí viene siendo muy importante esta parte. Bien, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean, esto es lo que vamos a trabajar, mucho de esta parte la vamos a trabajar la siguiente semana, entonces, para que vayamos teniendo una idea, ¿de acuerdo? Voy a elegir, bueno, ¿alguien puede decir una de las secciones para elegirlo? A, B, C o D. El D, perfecto, muchas gracias. Vamos a utilizar, vean, vamos a utilizar actividades, vamos a ir a séptimo D en actividades, y en las actividades, ¿sí? Tenemos estas, soluciones y mezclas, y tenemos muestra de recursos del periodo 2, segunda parte. La primera parte está acá, muestra de recursos del periodo 2, ¿sí? Todavía se puede utilizar, no hay ningún problema, ¿ya? Y aquí están los diferentes recursos, pero no vamos a utilizarlos por el momento, sino que vamos a seguir en la del parte 2, ¿de acuerdo? Porque esta es la unidad número 4, ¿sí? La anterior era de la unidad número 3. Entonces acá tenemos varios recursos, muchos recursos, de los cuales hemos estado utilizando y vamos a continuar utilizándolos, ¿de acuerdo? Vean, por ejemplo, aquí tenemos iones, radioactividad, estructura atómica, ¿sí? Aquí tenemos el libro, ¿sí? La unidad 4 del libro. Bueno, vamos a adelantar hasta lo que les mencionaba, me decía página 104, ¿verdad?
Déjenme ver. Aquí está, pero aquí está. Vean, en la página 98 y 99 tenemos la tabla periódica, que si la ampliamos, bueno, tenemos 2 páginas enteras del libro, imagínense. Aquí está la tabla que les he estado mencionando. Hay un repasa, ¿sí? Este repasa corresponde a la estrategia de enseñanza-aprendizaje de esta jornada. Y aquí está, como lo decía Gerardo, si no me equivoco, el compañero que participó. Aquí está esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que ustedes puedan tener el libro cerca siempre cuando estemos en las clases. Por si doy alguna indicación, ustedes fácilmente pueden ir haciendo también sus anotaciones en el libro o subrayándolo. Ahí como ustedes lo utilicen y puedan hacer su aprendizaje mejor. ¿De acuerdo? Bien. Voy a continuar con la parte de la guía, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí decíamos, tenemos la parte de los elementos representativos, los elementos de transición, los gases nobles, los lantánidos y actínidos. Ya de esto he mencionado un poco, ¿sí? En jornadas anteriores, pero las he tenido que mencionar precisamente porque acá es donde ya viene a tener esa conclusión, ese resumen completo, ¿de acuerdo? Todo lo que había mencionado en las jornadas anteriores, aquí es donde ya vienen a reunirse todos a manera como de rompecabezas, y ahora sí, ya se puede comprender mucho mejor esta parte. Entonces, representativos del 1A al 7A, los elementos de transición son todo un grupo B, ¿sí? Todo un grupo B. Los gases nobles, habíamos mencionado que son poco reactivos, ¿sí? Inertes. Pertenecen todos al grupo 8A, ¿sí? Se les llaman gases nobles, bueno, aquí lo tenemos. Y a los elementos, y de los elementos de transición, los tenemos acá, justamente acá. Y si ustedes observan, tienen incluso este mismo color. Por acá, en este de aquí. En su tabla periódica, no recuerdo cómo está en la tabla periódica del libro, pero ustedes pueden notar acá que dice LA-LU y dice del 57 al 71, ¿sí? Es decir, del 57 al 71 son todos muy parecidos, ¿de acuerdo? Entonces, por ser todos muy parecidos, sin embargo, vean, siempre cambia su número atómico. Por lo tanto, ¿qué es lo que está cambiando también en el núcleo? ¿Qué estaría cambiando en el núcleo? ¿El número de qué? Tenemos el núcleo, en el núcleo, ¿cuáles son las subpartículas que tenemos en el núcleo? Los protones. Los protones. Los protones van a estar aumentando, ¿sí? Entonces la tabla periódica, como lo menciona María Jimena, ¿verdad? Exactamente ello, va cambiando, va aumentando el número de protones, ¿sí? Y por supuesto el número También los neutrones. Sí, correcto. Únicamente que el número de protones nos va dando nombres diferentes, ¿verdad? Nombres diferentes. Bien, igual, en la casilla que está abajo, tenemos del número 89 al 103,
¿sí? Y son todos estos. Es decir, nosotros extraemos de ahí estos 14 elementos. ¿Sí? ¿Se imaginan entonces la tabla periódica? En realidad, tendría que, déjenme ver si puedo anotar, tendría que ser algo así, mucho. No tendríamos una tabla periódica parecida a la que tenemos en este momento, ¿verdad? Sino que tendríamos una tabla periódica hasta este punto, hasta este periodo la tendríamos tal como la conocemos, ¿sí? Y las dos últimas partes sería dos líneas, o sea, sería más extensa de la que conocemos. Entonces, pero gracias a que, voy a cambiar el color a este, pero gracias a que estas que están acá, es decir, los lantánidos y los actínidos, se han podido extraer únicamente para representarnos de esta forma, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Decir que estos dos pertenecen al subnivel S. Todos estos de aquí que conforman los elementos de transición, tenemos, perdón, aquí no era este. No sé qué estaba utilizando. ¿Dónde está? No yo la pluma. Esto creo que es. No, no es esto. Niños, no sé dónde está la pluma. Bueno, lo que les estaba mencionando era, y lástima porque necesitaba la pluma, lo que les estaba mencionando es de que todo este será el sector del bloque S, ¿sí? S1, S2, todos estos que están en el centro, aquí está, no, está no tanto, ya. Estos que están en el centro, es decir, los elementos de transición son estos que están acá, los elementos de transición que podemos observar aquí son D. Los elementos que están acá son F. Y estos que están a la derecha son P. ¿Sí? ¿Qué es lo que utilizábamos en ese momento? Estábamos utilizando la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Bueno, creo que llegamos a la hora. Únicamente un par de preguntas, un par de estudiantes para que puedan realizar preguntas y solventarlas en este momento. ¿Hay alguna pregunta para poder compartir y para poder resolver? Diga primero Dana y luego María Jimena. Dana. Profe, usted dijo que nos iba a explicar lo de la próxima semana, pero no explicó. Me refiero a que la próxima semana vamos a estar realizando, ¿cómo se llama? Muchos ejercicios y vamos a estar utilizando las diferentes herramientas que ya le había mostrado de Santana. A eso era que me refería. Ah, ok, muchas gracias, Sí, profe. sí. Vaya, aquí está, por ejemplo, lo que tenemos aquí es el libro, ¿verdad? Entonces, déjeme ver cómo le comparto esto. ¿Qué hice? Dejé de compartir, ¿verdad? Bueno, comparto nuevamente. Espérenme. Como me salgo de aquí, no sé cómo sale. Ah, bueno, aquí. ¿Sí? Y aquí tenemos muchos recursos. ¿Sí? Yo sé que estos casi no han estado utilizándolos, pero la siguiente semana los vamos a estar utilizando más, ¿sí? Para que
ahí se haga de una forma más interactiva todo esto. Dígame, María Jimena. Fíjese, profe, que yo no me había fijado que por accidente había puesto mi mano sobre el mouse de la laptop, entonces no sé si encendí mi cámara porque me apareció un mensaje que decía el hospedador detuvo su presentación de cámara o algo así decía. Ah, correcto, Entonces, no sé. correcto. Sí, sí, sí. Es posible que sí se haya activado como el video, pero no hay ningún problema porque eso lo tengo controlado desde la configuración. Entonces no se preocupe, no hay ningún problema. Por eso le salió ese mensaje. Bueno, gracias.